Hemos venido al Hospital General de Valencia para realizar la desinfección de un área COVID en la cual se encontraban en su interior diferentes quirófanos para intervenir a la población afectada por el virus. Vamos a realizar la desinfección de uno de esos quirófanos. Para ello vamos a realizar esta desinfección en dos fases. Una primera fase en la cual vamos a introducir un robot de desactivación de explosivos del Ejército de Tierra modificado, en el cual hemos colocado unas diferentes lámparas con una potencia de 254 nanómetros que van a realizar esa desinfección microbiológica en un principio. Intervinientes del propio Regimiento de Defensa Nuclear, Biológica y Química se van a introducir en el quirófano y van a realizar esa desinfección también de forma manual. En el día de hoy nos han solicitado de poder realizar un escenario, entre comillas, de simulación con la actuación militar para los procesos de limpieza, desinfección de espacios críticos del hospital. La importancia de lo que hoy se va a realizar no solamente es desde el punto de vista de la planificación y de la seguridad. Lo importante es que podemos corroborar que la tecnología que estamos empleando o que pretendemos emplear, al igual que el servicio militar, el equipo militar, es tan efectiva y que se puede mejorar. Y es perfecto el escenario y la oportunidad que nos brindan para que haya un intercambio de información y basado en la experiencia y en una situación real.